Y tenemos el tema de esta enseñanza, eh, la célula. Vamos a hablar del tema de la célula y yo creo que todos los hermanos, todos los pastores, ministros, saben de lo que estoy hablando, de las células. Algunos le llaman grupos de amistad, algunos le llaman grupos de amor. Y esto es que cada pastor lo establece en su iglesia como un medio de evangelización, ¿verdad? Y también pues de mentorear y discipular a la iglesia, a los miembros, a los asistentes que asisten a un grupo, a la célula. En esta ocasión vamos a tomar el tema, ¿verdad?, de la célula, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a tomar el texto que como clave que se encuentra en el libro de los Hechos, gloria al Señor, ah, versículo 8 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, o sea, habló con libertad, habló con poder, lo que significa la palabra denuedo. Habló con libertad, habló con poder por espacio de 3 meses, discutiendo. Note usted lo que dice el texto. Yo quiero que subrayen algunas frases. Discutiendo y persuadiendo. Es muy importante estas palabras. Dice, pasó 3 meses hablando con denuedo y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué tremendo está esto. Entonces, vamos a introducirnos con nuestra enseñanza con una introducción, con una pregunta. ¿Qué es lo que caracteriza a una célula? ¿Qué es lo que caracteriza a una célula? ¿En qué se define o qué diferencia? ¿En qué se diferencia, en otras palabras, una célula de una reunión de oración en una casa familiar? ¿Verdad? Porque también establecemos nuestras iglesias reuniones de oración. ¿Y cuál sería la diferencia de una célula a una reunión de oración familiar? Bueno, la célula vamos a presentar en esta ocasión que la célula tiene 5 componentes. Anoten por ahí 5 componentes porque vamos a hablar de ello. 5 componentes. El primer componente, devoción. El segundo, discusión. Vuelvo a repetir, el primero, devoción; el segundo, discusión; el tercero, programación; y el cuarto, movilización. Y el quinto, multiplicación. Espero que los hayan anotado, estos 5 componentes que tiene una célula, ¿verdad? Y todos estos
Todas estas recomendaciones las hemos extraído y preparado esta lección de un libro muy importante de discipulado que escribió un gran escritor con mucha experiencia. Y porque las células, la reunión de las células tiene un propósito, ¿no? Por supuesto que estos 5 elementos no se realizan en todas las semanas. Una reunión puede estar totalmente dedicada a la devoción, por ejemplo. Se puede tomar en una reunión de una semana, por ejemplo, a uno de los componentes que sería la devoción, en tanto que la siguiente se usa para, en la siguiente reunión de la próxima semana se pudiera utilizar para discusión. Y anoten esto, es importante porque vamos a estar aclarando. Pero esos 5 elementos tienen que incluirse en la vida de la célula. Es importante incluir estos 5 elementos porque son la vida de la iglesia. Y ojalá que los hayan anotado. Y esto podría ser como un ejemplo o ayudarles a reestructurar la célula si no se está viendo si no se está viendo ¿verdad? El propósito, no se está viendo el sacrificio, no se está viendo el trabajo del sacrificio, lo que está llevando a cabo el pastor, el director de la célula, que si algún pastor ha delegado a un director de célula de evangelismo o algunos líderes que están a cargo de la célula no están viendo provecho con los elementos o la fórmula o que usted ha implementado para llevar a cabo esto, pues estos 5 elementos le podrían ayudar a hacer un cambio. Estos elementos los tomamos. ¿De dónde tomamos estos 5 elementos? Pues estos 5 elementos los tomamos del libro de los Hechos, de este mismo capítulo 19, ¿verdad? El capítulo 19, cuando habla del primer versículo 1, que Pablo llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos, 12. Usted lo ha leído y si lo quieren leer después, ¿verdad? Eran seguidores de discípulos de Juan el Bautista. Y Pablo pues les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y dice, ni siquiera hemos oído nosotros que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les pregunta, entonces, ¿en qué pues habéis sido bautizado? Dice, pues en el bautismo de Juan. Y ahí le sigue explicando, dice, sí, pues Juan bautizó para arrepentimiento, y lo sigue explicando, es menester que seáis bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ahí habla ya en el versículo 8, ¿verdad? Que leímos. Entonces, Pablo se quedó en Éfeso y entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses. Entonces, esto nos enseña a nosotros que en esas escrituras, en ese capítulo 19, encontramos donde Pablo hizo discípulos en Éfeso. Pablo hizo allí discípulos. Y estos discípulos, dice el texto que leímos, estos discípulos que Pablo hizo, llenaron toda la provincia de Asia con el evangelio. Noten ustedes que cuando Pablo hizo estos discípulos que hizo Pablo llenaron toda la provincia de Asia. ¿Se imaginan ustedes
que un pastor, una iglesia logre hacer discípulos, que cada iglesia tenga discípulos, lo que lograríamos en cada ciudad donde está esa iglesia situada. Aquí nos dice la escritura que estos discípulos, ¿ve? Llenaron toda la provincia de Asia con el evangelio. Adoraban al Señor, recibían enseñanza, hacían planes sobre cómo extenderían. Y esto que estoy hablando, estamos hablando de los 5 elementos. Esto fue lo que hacían ellos. Adoraban al Señor. Esto también tiene que ver con devoción. Adoraban al Señor, recibían las enseñanzas, hacían planes sobre cómo se extenderían, cómo nos vamos a extender. Entonces, iban a diversos lugares y fundaron muchas iglesias nuevas, establecieron muchas iglesias nuevas, algunas de las cuales estas iglesias que fueron fundadas por estos discípulos que formó Pablo, se mencionan en los capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Cuando tengan oportunidad lo leen, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y estos capítulos 2 y 3 hablan de esas iglesias. Cuando Dios le apareció a Juan y le dijo, escribe al ángel de la iglesia. Entonces estas iglesias fueron, ¿verdad?, establecidas por estos discípulos que Pablo hizo, estos discípulos. Entonces vemos estas iglesias colocadas allá, recibiendo el mensaje ahora a través de Juan, el apóstol. Ahora, vamos a ver un modo o estilo de presentar los 5 elementos. Modo o estilo de presentar los 5 elementos. Porque en vez de dirán, pues, ¿cómo los presentaríamos en la célula? Entonces, vamos a mirar la devoción. Primeramente, la devoción. ¿Qué es la devoción? Bueno, la devoción trata con la oración, la adoración, alabanza, confesión y quebrantamiento. Es allí en nuestras células donde una semana se puede ocupar un día de entre semana para llevar a cabo la célula, y la enseñanza que se podría dar, se podría tocar la devoción. Y ahí se practica oración, adoración, alabanza, confesión. Alguien que quiere confesar alguna carga que traiga, alguna falta que cometió, y quebrantamiento delante del Señor. Allí hay oportunidad para un quebrantamiento porque hay oración, se ora, se quebrantan delante del Señor. Son todos partes de la vida devocional en la célula. Todo esto son todas partes de la vida devocional en la célula. Entonces, esto es lo que hablamos de lo que trata la devoción en la célula, ¿verdad? Y muchas de las veces no se hace la célula. No se lleva a cabo, simplemente tenemos el concepto de preparar una lección, y todo eso es bueno, pero nos falta mucho todavía. Y damos la lección y no hay oportunidad en veces no hay oportunidad de orar lo suficiente, no hay oportunidad de alguna confesión de alguien que traiga alguna carga,
Hermano, ¿qué es lo que te agobia? Te miro triste, te miro ¿por qué lloras? Se quebrantó allí, traes una carga, yo siento, hay ministerios, hay pastores, hay hermanos que tienen un don de discernimiento del Espíritu Santo, que traen una palabra para darle a aquella persona. Ese es el momento para interrumpir lo que se pueda por lo que está sucediendo allí, para hablarle una palabra. Yo siento que traes una carga, el Espíritu Santo me está enseñando y hay un quebrantamiento y hay una confesión de ese hermano. Sabes que pasé esto, cometí un error o algo sucedió y hay un quebrantamiento delante del Señor. Esto que estoy mencionando no se puede hacer en un culto ordinario los domingos. No hay tiempo para esto. Sí, hay un programa delineado en los cultos, nuestros cultos, que llevamos a cabo ya por costumbre. Entonces no hay tiempo para personalizar como en la célula, como en el devocional que vamos a tener en la célula, ¿verdad? Entonces esto trae vida, esto edifica a ese creyente que está ahí, ese hermano, ese ministro, ese diácono o el que esté pasando por algo. Entonces es importante tomar tiempo para practicar la devoción en, en una célula. La discusión también. ¿Por qué discusión en una célula? La discusión la discusión no es pleito, no es conflicto de cosas personales, de familias o de un hermano contra no, 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 no. La discusión es la lección de la palabra de Dios. De eso se va a tratar. Discusión de la palabra de Dios. ¿Sí? Esto lo hace eh, distinto de lo que usted tal vez piense. No se da una lección nueva cada semana. Por lo general, una lección dura unos 2 o 3 meses. En lo que estoy hablando de este plan, de esta célula, de estos 5 elementos. ¿Sí? Entonces se involucra unos 2 o 3 meses. Por ejemplo, en el tema de la devoción, en el tema de la discusión de algunos temas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no pasamos a una lección nueva. Esto es lo que dice el escritor de estas células. No pasamos a una lección nueva hasta que no ponemos en práctica la lección que se dio aprendida. No se pasa a otra lección y a otra lección hasta que no se aprenda esa lección, eso que se vivió en esa célula, esa enseñanza. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, es muy, muy importante eso. ¿Qué nos dice la Biblia? Que es el mejor ejemplo al respecto de estas cosas. ¿Sí? ¿Acaso la Biblia, acaso la palabra de Dios no nos enseña que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores? Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 25. Vamos a la palabra del Señor. Es porque estamos acostumbrados a dar mensajes en la iglesia el domingo y está bien eso, está bien. Y preparamos mensajes y damos mensajes, ya sea a quien le toque, el pastor, al ministro, al invitado, al evangelista, etcétera. Total que el pueblo recibe un mensaje. Y luego en las células tomamos un tomo de algunas lecciones y damos lecciones ¿qué está sucediendo aquí? El creyente, el hermano, la hermana, está recibiendo tanto el domingo como entre semana en la célula, predicación, mensaje, enseñanza, y eso es bueno.
pero ya se juntó el mensaje del domingo, ya se juntó la enseñanza de esto, y luego viene el otro domingo otra palabra, y luego viene otra vez el estudio, otra palabra, otra enseñanza. La pregunta es, ¿se está oyendo, se está recibiendo y están oyendo palabra y mensajes y palabra y mensajes jugosos, mensajes que edifican, mensajes que traen bendición? Usa el Señor a sus siervos, al predicador, pero el oyente oyó, se gozó. Pero ¿qué está pasando con eso? Vamos a ver qué dice Santiago 1, versículo 21 al 25. Si nos ayuda, Pastor Aguilera, Denny, a leer la escritura. Santiago 1, versículo 21 al 25. Qué tremenda es esta palabra. Si alguien lo tiene por allí, Santiago. No sé si alguien lo tiene para que le dé lectura. ¿Alguien sí me está escuchando? ¿Alguien? Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Nuestro hermano está teniendo problemas con el audio. Pónganme por ahí un amén si alguien sí se escucha bien, están escuchando lo que estamos hablando. Sí se escucha. Amén, ¿me escuchas? Sí se escucha. Ok, voy a dar lectura a la escritura que nos habla Santiago. Mire lo que dice Santiago 1, versículo 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Fíjese cómo la palabra del Señor, para que ustedes capten lo que está diciendo, y cuántas predicaciones oímos de exhortación, de ánimo, de regocijo, tanto que consejos que oímos de la palabra del Señor, pero oyemos, pero muchas veces no se ponen por obra, por eso no crece la iglesia. Por eso no tenemos discípulos. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 dice, pero sed hacedores. Primero dice el 25, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad. Hay cristianos, hay creyentes, hay hermanos que están batallando todavía con vicios en la iglesia. Y luego van a la iglesia y reciben un mensaje, supongamos, va a predicar el pastor de esta escritura. Dice, el Señor me habló. ¿Y quién le diría? Alguno dice, ¿quién le diría al pastor que yo andaba batallando así? ¿Quién? No, es el Espíritu Santo hablando a través de la palabra. Estás oyendo el mensaje de Dios que está hablando, que desechando aquellas cosas que estamos batallando, que no nos dejan agradar a Dios y que todavía estamos practicando cosas del mundo. Gloria al Señor. Dice, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hay que recibir, hay que aceptar esta palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Y lo dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. En otras palabras, está diciendo el escritor, pero pon en obra lo que te estoy diciendo. Ponlo en práctica. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados. ¿Qué sucede con el oidor? ¿Qué sucede con tantos creyentes que están oyendo y oyendo y oyendo y oyendo mensajes por meses, por días, por años, pero nomás son oidores? Pero dice aquí la escritura, engañándose a vosotros mismos. Un creyente que es nomás oidor, pero no hay cambios en su vida. Se está engañando a sí mismo solamente. Ha pasado toda la vida en la iglesia, pero engañándose a sí mismo. ¿Sí? Entonces,
Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, eso es bueno oír, sí. Dice, pero no hacedor de ella, no hacedor de ella. Este es semejante, fíjese a quién es semejante. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Así es el oidor. Oído el mensaje, qué bonito, hasta el baile saluda al pastor, pastor, Dios lo usó y Dios me habló a mí, pero fue un hacedor y no hace nada. Se va de la iglesia y no hace nada. No hay cambios en su vida, no pone en práctica su vida, no pone, el Señor me habló y qué hermoso mensaje aquí me dice que yo debo de dejar toda malicia, toda maldad, y yo traigo vicios, yo traigo problemas todavía con esto, yo traigo cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto, hermanos? Que tenemos muchos oidores. Y por eso hay, hermanos, muchos problemas que surgen en las congregaciones, no crecen y por eso muchos entran y salen. Y ahí está la iglesia batallando para crecer, porque el punto aquí para agradar a Dios y para que cambie un cambio en nuestra vida, es que seamos hacedores de la palabra. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, pone su mirada en la palabra de Dios, en la perfecta ley, porque no hay algo tan perfecto que la palabra de Dios. Dice la de la libertad y lo dice y persevera en ella. Pone su mirada en la perfecta ley, le pone atención, se preocupa y persevera en ella. Hace lo que la palabra de Dios le está diciendo, no siendo oidor olvidadizo. No se olvida, no es oidador olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la obra. Este será, ¿qué pasa ahí? Hay una promesa tremenda ahí, dice. Si esta persona es hoy, si no es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado. ¿Qué significa la palabra según la Biblia bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido. Sí, es lo que va a dar el resultado en ese cristiano que no nomás está oyendo, ese creyente, oye y oye y oye. ¿Cuántos hermanos tienen años de estar oyendo y no crecen? No hay cambio. Es el mismo hermano que se ofende por todo. Es el mismo hermano que está batallando con algunos problemas, vicios, debilidades. Es el mismo cristiano. ¿Por qué? Está batallando en su vida. Batalla en la finanza, en todo, en todas áreas. Está batallando esa persona, ese creyente, porque no es bienaventurado. Pero el que mira la perfecta ley y es hacedor de la palabra, este será bienaventurado, este será dichoso, este será bendecido. ¿Sí? Qué tremenda es esta palabra. No sé, hermanos, si lo están agarrando, si están oyendo. Amén. Quisiéramos oír amén por allí. Amen, amen, Bishop, amen. Yo creo que Dios nos está hablando a través de su palabra, pero ya es tiempo, mijo, de hacer cambios, y ya es tiempo de hacer, poner por obra lo que tanto has oído, ¿sí? En veces, hermano, hasta consejería reciben miembros, hermano.
Y yo con experiencia pastoral tantos años, hasta hermano, se desvive uno. Mire, yo he oído hasta pastores, bueno, hasta a mí me pasaba y le oraba a Dios, Señor, dame un mensaje para este hermano, para ver si agarra el mensaje y cambia, Señor. Y pues nada, nada. Y luego todavía consejería personal, de persona a persona en la oficina, por tratar de ayudarlo y nada, porque pues oye los mensajes y oye los consejos, pero no los pone por obra. Ese es el problema. Ese es el problema ahí. Entonces, el Señor Jesucristo dio un mensaje tan poderoso. Nuestro Señor Jesucristo dio un mensaje tan poderoso que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7 de Mateo, que empieza con las bienaventuranzas y empieza a hablar en esos capítulos bien largo el mensaje de la bienaventuranza, que se tomó horas hablando el maestro. Y miren lo que les dijo el Señor Jesucristo. Si a alguien, vamos a ver allí a Mateo capítulo 7 rápidamente. Muchos han predicado y lo han oído este mensaje. Entonces, miren lo que el Señor, y a mí me llama mucho la atención, y yo he estudiado cómo habló el Señor a las multitudes, a sus discípulos. Y gloria al Señor. ¿Mateo qué? Mateo capítulo 7, versículo, mira, voy a leer del versículo 21 en adelante. Mateo 7, 21 en adelante. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque no pusieron por obra la palabra. Y para allá vamos ahorita. Sino el que hace la voluntad. ¿Quién es el que hace? El que hace. Oye la palabra y la hace, la practica, la vive. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí. Está hablando de profetas que profetizaron con ministerios de dones de profeta. Y en tu nombre echamos fuera demonios, aquellos que tenían el poder para echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Yo nunca, en todo el tiempo que ustedes anduvieron haciendo milagros, echando fuera demonios, nunca los conocí. ¿Sabe por qué le está diciendo? Porque nunca obedecieron la palabra de Dios, nunca hicieron. Allá vamos. Nunca os conocí, y dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo quiero que subraye aquí la palabra que dijo el Señor, apartados. No está diciendo en ese momento apartados cuando ya estaban ya en la presencia de Dios y que le dijo el Señor, yo ni los conozco. No, se habían apartado de Dios. El creyente, la persona está apartado de Dios desde que no obedece la palabra de Dios. Desde que no es hacedor de la palabra de Dios, ya está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida de egoísmo, según sus criterios, sus pensamientos, según su agenda, su estilo de vida que le gusta, no conforme a la palabra. Entonces, esa persona ya vive apartado realmente. Ahora, versículo 24, miren lo que dice. El Señor les habla ya más claramente. Cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga bien, los que están oyendo, los oidores, dice. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, no nomás las oye, las hace. Dice el Señor, le compararé a un hombre prudente. Es un hombre prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. La palabra a casa en la Biblia también significa familia. El padre de familia edifica su casa en la roca porque oye la palabra y la hace.
Aleluya. En veces hay padres que se llevan en rastra a hijos, familias. ¿Por qué? Porque son religiosos, oyen y oyen y oyen, pero nunca hacen. Y miras matrimonios fracasados, hijos fracasados, destruidos. ¿Sí? Pero dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos, vienen las luchas, vienen las pruebas, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó. ¿Por qué cayó? Porque estaba fundada. ¿Por qué? Y no cayó, perdón, dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Cuando vino los vientos, la lucha, las pruebas, cuando atacó el diablo, cuando vino la tentación, ¿por qué no cayó esa casa? ¿Por qué no cayó ese varón? Porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo Jesús. Hallelujah. Thank you, Jesus. Esa roca es Cristo. Esa roca se funda con el fundamento de la palabra del Señor, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Nuestra vida, hermanos, no va a estar fundada en Cristo, en esa roca. Por eso muchos perecen y se destruyen, ya no los tenemos. Muchos cristianos ya no están. Vienen otros hermanos, ay, qué triste, encontré a aquel varón allá tomado, bien borracho, en malas condiciones. Qué triste, hermano. Qué lamentable. ¿Sí? Entonces, también Primera de Corintios 10:4 nos habla que allá el pueblo de Israel salió agua de la roca y la roca lo seguía y esa roca era Cristo Jesús. Pero dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Oyemos palabra y palabra y palabra y palabra, consejo, consejo y consejo, pero no lo hace. Dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire dónde están los insensatos, los que oyen y oyen y oyen y oyen y oyen, pero no hacen nada. Su casa está fundada en la arena y va a llegar la prueba, va a llegar el diablo, va a atacar el enemigo, va a llegar la tentación, va a llegar todo y está fundada en la arena. ¿Quién lo va a librar? ¿Quién va a librar a ese varón? ¿Quién va a librar a esa familia, además ese matrimonio? ¿Quién va a librar a esos hijos? Y dice el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la arena, porque oía. A estos versículos hablan sobre el fundamento y no le hace que tanto conozcas de la palabra del Señor, no le hace que tantos ministerios. Leímos los primeros versículos del 21 al 23, que me dirán en aquel día, Señor, yo eché fuera demonios, tenía un poder tremendo, Señor, yo profeticé, Señor, yo... No, mijo, si no haces y cumples lo que dice mi palabra, no eres un hacedor, yo no te conozco. Yo no te conozco. No. No se trata nomás de que yo tengo dones y ministerios, se trata de obedecerlo, se trata de obedecer su palabra, se trata de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Decía Paulino Bernal aquí, un muy famoso acordeonista, salía predicando en la radio y decía, amén o no amén, hermanos. Aleluya. Sí. Entonces, hermanos, estoy predicando palabra para aquellos que quieren ser hombres valientes, mujeres valientes, guerreros, guerreras, hombres de Dios que Dios nos va a usar en este tiempo, en esta generación, y que vamos a levantar y a ser discípulos de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones. Pero necesitamos ser nosotros esos hombres valientes. El día de hoy
Y no ser tan solamente oidores, sino hacedores. Y esto es lo que no quiere el diablo. El diablo está conforme y está gozoso. No, no. El diablo no le importa que vayas cada domingo a la iglesia y que oigas y añades. Y ese mensaje que oíste, échalo otra vez al costal del olvido. Ya te emocionaste, quizás platicaste un poquito en el restaurante después del culto. Ah, qué bonito ¿verdad? Pero ya siguió el lunes, martes, ya se olvidó todo. Hay personas que le preguntan después del culto diciendo, hermano, qué tremendo estuvo, hermana, usted no fue al culto, que si hubiera ido lo que se perdió. No, hombre, estuvo bien bonito, nos gozamos, el Señor se derramó. Y le pregunta a esa hermana que no fue, ¿y de qué habló el pastor? ¿De qué fue el mensaje, el evangelista? ¿Qué predicó el misionero? No, hermana, pues no se me quedó ni la cita. Entonces, se está echando al costal, a la bolsa del olvido. Y esa persona que se le olvida todo, pues ¿cómo va a ser? ¿Qué va a hacer si no se le quedó el mensaje? Entonces, la generación, ¿qué sucede hoy? La generación de hoy es una generación de oidores, es lo que sucede. Yo por experiencia lo miro donde quiera que ando predicando el evangelio. Cómo hay gente donde quiera, y estoy hablando de todas las denominaciones, hermano, de todo tipo de cristiano, de creyente. Estamos viviendo una generación de oidores solamente. A ver, ¿cuántas iglesias levantan? ¿Cuántas iglesias están formando discípulos? ¿Cuántas iglesias nos están sorprendiendo? Hey, esta iglesia ya se ganó, ya predicó, toda la ciudad ya sabe de esta iglesia. Esta iglesia tiene puros discípulos y ya llenó todo del evangelio, ya llenaron toda esta ciudad. Esta ciudad ya se llenó del evangelio, de la doctrina, del nombre de Jesucristo, y ya lo llenaron todo. ¿Cuál ciudad está así, donde está una iglesia que está produciendo, que está oyendo, que está haciendo, que son hacedores? Mira, un hacedor construye, un hacedor hace, edifica, levanta. Entonces, ¿qué se está viendo? ¿Qué se está edificando? ¿Qué está viendo la gente que nuestras iglesias están haciendo? ¿Cuántos discípulos estamos formando en nuestra iglesia que están llenando del evangelio, de la doctrina nuestra ciudad? ¿Sí? Tenemos más oidores, hermano, que problema tras problema y problema tras problema. Y sentimentales, ay Dios santo, por todo se ofenden. Esos oidores ya los conozco yo. Otro oidor cuando viene y me dice, pastor, traigo una queja. Ay, ay, ay. Ay, Señor, otro oidor, puros oidores. Hermano, y por eso nuestras congregaciones, vemos cómo el diablo se burla y viene y trae destrucción, matrimonio destruido. Ya se voló aquel hermano con la sierva, la esposa de otro allí, y ya sucedió aquello otro, y ya, porque no se está poniendo por obra, no se está viviendo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la razón es obvia. Tenemos muchos predicadores, tenemos muchos maestros, muchos enseñadores, muchos ministros con muchos dones espirituales, pero no se ponen por obra. Si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y seguimos hablando, la gente, ¿sabe qué va a suceder? La gente no tendrá tiempo para otra cosa que no sea oír. Porque ya los acostumbramos así, hablamos y hablamos y hablamos, preparamos mensajes y preparamos mensajes y enseñanza y les predicamos, les enseñamos y les enseñamos y les enseñamos y la gente oye y oye y oye y oye y oye, pero ya se acostumbraron y ya no saben otra cosa, no saben hacer nada más que oír. Y por eso se congregan en la iglesia a oír
Esto nos dice que las personas, mire, las personas recuerdan solamente el 20% de lo que oyen. Estos estudios realizados por gente especialista nos dice que las personas recuerdan solamente el 20% de lo que oyen. Oiga bien, 20% de lo que oyen. Y si en el término de 10 días no se esfuerza esa persona que oyó ese 20%, no se esfuerza a que de lo que han aprendido a ponerlo por obra, aún ese pequeño porcentaje se va a perder. Si no se esfuerza lo suficiente y lo pone por obra ese 100% que ha aprendido, aún ese pequeño porcentaje se le va a perder. ¿Por qué? Porque lo oyó, lo aprendió, pero pues no lo puso en práctica. ¿Sí? Así que, de modo que una vez que salimos de la iglesia, recordamos solamente un 20% del sermón, porque no lo van a recordar todo de todo lo que predicó. Recordamos un 20% del sermón, hasta llegamos a olvidarnos de eso, de ese 20% que recordamos en ese culto, a menos que lo pongamos en práctica o a menos que escuchemos otro sermón sobre el mismo tema que va a seguirle. Hay hermanos, hay pastores que siguen series de mensajes. Sí, este mes voy a predicar una serie de mensajes y predica el primero, ya sea de santidad, de gozo, de algún tema, y ya dio la primera, y luego el siguiente domingo, hermanos, vamos a seguir con el mismo tema de la serie de este mensaje que estamos llevando a cabo. Y la persona dice, a ver cuántos se acuerdan del tema del mensaje que tocamos el domingo pasado, y muchos ni se acuerdan. Hermanos, vamos a seguir. Este es el tema que abordamos y lo que predicamos. Le refresca la mente. Ya me acordé. Sí, y empiezan a decir, sí, pastor, sí habló de eso y esa fue la cita. ¿Por qué? Porque ya se les estaba olvidando. Pero se vuelven a recordar un poquito porque volvieron a tocar ese mismo tema. Pero ¿qué sucedería si el pastor agarrara otro mensaje y no siguiera el mismo tema? ¿Qué quiere decir? Que el mensaje del domingo pasado, pues ya se le olvidó todo. Y no tuvo tiempo ni de ponerlo por obra. Y ya viene otro mensaje y también se le va a olvidar y no va a tener tiempo de ponerlo por obra. Y así está y así va. Y así sucede. Entonces, ¿qué es lo que recuerda de lo que recuerda de sus días? Vamos a ver este ejemplo, hermanos. Vamos a hacer aquí en la mente. ¿Qué es lo que recuerda de sus días de escuela? Todos los que fuimos a la escuela. Pues unos hasta 6, quizás, unos hasta 3 años, quizás otros más. Pero los que fuimos a la escuela, ¿qué nos recuerda? Yo no fui muchos años a la escuela, pero lo que fui a la escuela, se me habló de varias materias. Pero, ¿de qué me acuerdo yo de los días de mi escuela? ¿De qué se acuerda usted? Muchos se acuerdan de qué? De leer, porque ¿y saben por qué me acuerdo de leer? Que la maestra me enseñó a leer. Oí cuando me estaba enseñando a leer, pero ¿sabe por qué continué y seguí aprendiendo a leer y sigo leyendo hasta el día de hoy? Porque lo puse en práctica. No dejé de leer libros, no dejé de leer textos. ¿Y sabe por qué? Seguimos aprendiendo a escribir. Muchos de nosotros sabemos escribir porque lo seguimos practicando. Lo pusimos por obra. Aprendimos a sumar, aprendimos a restar, aprendimos a multiplicar, aprendimos a dividir. ¿Por qué? Porque continuó practicando esas cosas.
Si no las hubiéramos practicado y nomás los hubiéramos oído y nunca lo hubieran seguido practicando, le aseguro que ahorita muchos ni supieran leer, ni escribir, ni sumar, ni restar, ni... ¿Pero por qué? Porque hay unas cosas que seguimos practicando y en la práctica se hace el maestro. Dije, en la práctica se hace el maestro. Ahora, a mí sí me habló de geografía, de otros países, de China, de España, que cuando los españoles que vinieron a conquistar, yo ni me acuerdo mucho de todo eso geográfica ni de China, no se me quedó nada de eso porque pues yo ni seguí practicando eso. De la geografía, ya ni me acuerdo yo de esos temas. ¿Sí? Porque no los practiqué. Lo que no se practica, se olvida. Aunque se haya oído muchas veces. Se olvida. Dígalo conmigo esta frase. Lo que no se practica, se olvida. Lo que no se practica, se olvida. Amén. Sí. Lo que no se practica, se olvida. Entonces, ¿cómo puede un cristiano crecer? ¿Cómo puede un cristiano a crecer y a vivir si no continúa practicando lo que ha oído a través de la predicación y de la enseñanza, si no lo pone por obra? Es una pregunta. Contéstenme ustedes. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede vivir si no continúa practicando lo que ha oído a través de la predicación y las enseñanzas? ¿Cómo puede? Es imposible. Eso es imposible. Vamos a ver al maestro de maestros. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28:19? Y lo conocemos y lo hemos leído y lo hemos leído y lo hemos leído y lo hemos predicado. Mateo 28:19-20. Y muchos ni siquiera de memoria se memorizan ni escritura. Es por eso, porque no pasan tiempo con la palabra de Dios. Miren lo que le dijo Dios a Josué allá en Josué 1:8. El libro de esta ley no se apartará de tu boca, que no se aparte la escritura, que no se aparte la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no guardas y no haces, vas a tener problemas, pero si guardas y haces todo lo que se ha dicho en esta palabra, dice, serás prosperado en todo lo que hagas. Qué tremendo. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 28:19? Es un versículo muy conocido de nosotros, ¿verdad? Nos dice el Señor, y ese texto lo tocamos en las otras lecciones de discipulado, ¿verdad? Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Cuántos de ustedes oyeron esta escritura que la mencioné en las primeras lecciones, ¿verdad? Y también la han oído en predicaciones y quizás muchos de ustedes la han oído y la han leído en su casa. Pero ¿cuántos de nosotros la hemos hecho llevar a cabo esta palabra? ¿Cuántos hemos ido? ¿Cuántos hemos tomado tiempo para ir y hacer discípulos? Mire lo que dice aquí, a todas las naciones. Nosotros no podemos. Las posibilidades no nos permiten ir a otros países a hacer discípulos a las naciones, pero sí podemos hacer discípulos en nuestra comunidad, alrededor de nuestra iglesia. Sí podemos hacer discípulos con nuestros vecinos, sí podemos hacer discípulos con nuestros familiares, sí podemos hacer discípulos de alguien, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos yendo? ¿Estamos tomando tiempo? ¿Estamos haciendo esto? Sí. Entonces, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dice el versículo 20, enseñándoles. ¿Sí? ¿Qué dice? Enseñándoles
Fíjese lo que dice, nótele ahí. Yo quiero que, porque muchas de las veces lo hemos leído y leído, pero pues no le hemos puesto atención. ¿Sabe por qué? Se pierde, se olvida. ¿Sabe por qué se olvida? Porque no lo estamos practicando. No lo estamos haciendo. ¿Sí? Nuestro deber es hacer discípulos para que vengan a Cristo, no andarnos desanimando y saliéndonos de la iglesia. Yo ya no voy. Yo ya no tengo ni gana. Nuestro deber es hacer discípulos para ganarnos todas nuestras familiares, toda nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Que guarden. La palabra guardar significa obedecer. Que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cristo prometió estar con nosotros siempre. Siempre, en veces se nos olvida, en veces no creemos que Cristo está con nosotros todos los días. ¿Sabe por qué no creemos? Porque no estamos obedeciendo la palabra, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. ¿Sí? Entonces, aquí dice, por tanto, ir. Eso significa que tenemos que tomar tiempo para obedecer el mandato del Señor. Pero muchas de las veces no tenemos ni tiempo ni para se programó la iglesia, vamos a salir a evangelizar. No hay quien vaya. Todos están ocupados. No hay quien vaya. No hay quien quiera ir. No hay quien quiera hacer discípulos. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el Señor dijo claramente en este texto, enseñándoles. Jesús no dijo, miren lo que el Señor Jesús no dijo. Ya leímos lo que dijo él, claramente, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús no dijo, enseñándoles a que sepan todas las cosas, a que sepan. No, no dijo a que sepan, a que conozcan todas las cosas, no. Hacer. Ir y hacer discípulos, no a que sepan todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Jesucristo les dijo, enséñeles a que obedezcan, a guardar las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? Muchos equivocamos el texto. El Señor no nos mandó a enseñarle a la gente a que sepan. Ustedes tienen que saber. No, ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que guardar. Ustedes tienen que obedecer la palabra de Dios, lo que Dios nos ha mandado. Es por eso que en las células se incluyen también prácticas, ¿verdad? Que preparamos muchas de las veces anteriormente en los años pasados seguíamos un plan de liturgia. Yo me recuerdo desde allá los 80 y tantos años allá, las liturgias de los programas en las iglesias. Por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo que yo me recuerdo. Los martes teníamos culto o reunión de oración en la iglesia. Esa reunión predicábamos un mensaje con un tema de oración. Se preparaba un tema en la predicación de acuerdo al tema, porque era un culto de oración. Hermanos, oremos, oren. El mensaje era de exhortación, oren, 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 hermanos. La oración cambia las cosas, y es cierto, ¿sí? Es lo que decía, la oración cambia las cosas, para animar a los hermanos en ese culto de oración. La oración es lo más importante. La gente se iba, los hermanos se iban a la casa a orar más que nunca, a orar y a remover esa práctica de la oración. Ok, porque fue lo que oyeron. Pero llegó el jueves de esa semana y volvían al templo y volvían al templo para oír un estudio bíblico.
o venían a la célula para oír un estudio bíblico. Estábamos en la mitad ahí del estudio bíblico, en la mitad del libro de Nehemías. Probablemente el maestro presentaba la lección del libro de Nehemías y nos referíamos al muro derrumbado de Jerusalén y cómo Nehemías lo construyó, lo levantó, y explicábamos todo eso con detalles. Y decíamos, qué buen hombre fue Nehemías. Necesitamos más hombres y mujeres como Nehemías para reconstruir, para levantar. Así la gente, ¿qué sucedía? La gente se animaba porque ya el tema era de la reconstrucción. Así la gente se animaba ahora a hacer como Nehemías y a reconstruir, a levantar, pero se olvidaban de la oración. Se olvidaban ya del tema de la oración. Y así seguía. El domingo venía otro mensaje y se predicaba de la santidad. Y ya hablaba el pastor de la santidad, ¿verdad? Y se emocionaba la iglesia y ya se olvidaba el tema de la oración, ya se olvidaba el tema de la reconstrucción, y ahora venía a las mentes el tema de la santidad. ¿Y sabe por qué? Otro mensaje que sería pasado al olvido. ¿Por qué? Porque todos esos mensajes no se estaban poniendo por obra. Vamos a hablar de un ejemplo. La iglesia cambia. La iglesia cambia cuando ponemos por obra, para cuando practicamos lo que oímos. Lo hemos visto en la palabra. Vamos a ver ejemplos de la palabra del Señor. Miremos lo que Pablo escribió a Tito. ¿Sí? En Tito capítulo 2, versículo 2 al 6. ¿Qué nos dice Tito? No sé si ya está bien el audio, si alguien me puede leer. Tito capítulo 2, versículo 2 al 6. Vamos a ver los consejos que nos habla Pablo, que le habla a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un discípulo de Pablo. Pablo lo estaba discipulando. Pablo lo estaba preparando tanto a Tito como a Timoteo. No sé si alguien me puede leer o la tiene en la Biblia ahí. Tito capítulo 2, versículo 2 al 6. Ya voy a terminar, ya ando por terminar. No sé si alguien me lee, me ayuda a leer. Tito. Amén. ¿Si me puede escuchar, Amén. obispo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tito, Capítulo 2, versículo 2 al 6. Tito capítulo 2, verso 2 al 6 dice así: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí, note ahí lo que está hablando, todos los consejos que está dando para que se practiquen. Se deberían de practicar esto. La iglesia tenía que aprender a llevar a cabo esta palabra. ¿Para qué? Para que la palabra no sea vituperada, no quede en la nada. Adelante, pastor. Amén. El verso 6 exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Amén. Ahí miramos tanto consejo que se está dando. ¿Sí? Supongamos un ejemplo. El pastor predica, un evangelio, alguien predica de estos mensajes. Lo aplica a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos están haciendo hacedores de esa palabra? ¿Qué cambio está haciendo los jóvenes? ¿Qué cambio está haciendo los ancianos? Se refiere a los líderes del hogar, los padres, las madres. ¿Sí? En vez de ser el padre el que está desanimado, y si no va el padre, pues ya no va la familia a la iglesia. ¿Sí? Se está poniendo por obra la palabra de Dios. Se está practicando. ¿En qué estoy fallando, Señor? Aquí estoy fallando. Aquí está mi debilidad. Yo me tengo que corregir en esto. Dios me está hablando.
Yo tengo que crecer en esto, yo tengo que madurar en esto. No puedo andar sentimental, con niñerías, no puedo andar con... Yo necesito cambiar. El Señor me está hablando, pero si no lo ponemos por obra, la oímos y la oímos, pero no lo hacemos. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. Vamos a ver Pedro, primera de Pedro 3:7. Habla consejos a los esposos y a las esposas. ¿Sí? Vamos a leer ahí, primera de Pedro 2:7. Ya vamos a terminar, pero vamos a cerrar con esto. Primera de Pedro 2:7. Amén, Pastor Daniel. Perdón, Amén. obispo, ¿cuál verso? Si me escucha, ¿cuál verso era? Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, perdón. Capítulo 3, versículo 7. Ya el 3 y el 7. De ahí de Tito. No, Pedro. Primera de Pedro. Perdón. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a ver. Donde dice, vosotros, maridos, Amén. igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy no más. Amén. Adelante. Versículo 8. Dice el 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Fíjense que si todo esto se pusiera por obra, tenemos problemas. ¿Por qué tenemos que tratar de buscar a conferencistas para matrimonios? Porque se están destruyendo matrimonios. Cuando la palabra ya son mensajes que han oído y oído y oído. Si se pusiera, si lo examinara cada persona que oye la palabra, la recibe, la pone por obra, el Espíritu Santo lo transformaría, la palabra lo transformaría. No hubiera matrimonios enfermos, no hubiera matrimonios en divorcios, no hubiera jóvenes en vicios, en drogas. Si se toman todos estos consejos de la palabra del Señor y se pone en práctica, en obra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Amén. Que hubiera mucha ventaja, hubiera un crecimiento, hubiera madurez, hubiera discípulos, hubiera familia sana, hubiera matrimonio sano, si tan simplemente se pusiera por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, todos estos mensajes que oímos, ¿sí? Y que se discuten, el mejor lugar para discutirlos, para escudriñarlos y discutirlos es en la célula. Si aprovechan para discutir estas cosas en la célula, supongamos que la lección trata sobre los esposos, ¿verdad? O supongamos que se predicó un domingo sobre este texto que leyó nuestro hermano, sobre las esposas, sobre los esposos, ¿verdad? Entonces en la célula se podría utilizar, hermanos, vamos a tomar el tiempo, aprovecharlo para escudriñar esta palabra que oímos nosotros, el mensaje, ¿sí? A ver, vamos a tratar un problema, alguien que tiene un problema. No lo podemos tratar en el culto los domingos. Si no lo tratamos nosotros en los estudios para crecer, para abrir el corazón y para que pregunte esa persona que está batallando en su vida espiritual, en su matrimonio. Entonces, ¿dónde va a ser? Me pregunta es, ¿dónde va a agarrar el consejo? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde se va a transformar en discípulo? ¿Dónde? Es allí la célula donde se abordan. Por eso no podemos
Tenemos que quebrar el concepto de estar simplemente estar agarrando sermones, tras sermones, tras sermones, tras sermones y estar oyendo y seguimos oyendo y oyendo y oyendo y va a venir Dios y no sé si vamos a salvarnos, si nos vamos a perder, no sé, porque no hay cambios en nuestra vida, no somos hacedores, ¿sí? Es importante hacer una transformación, un cambio y empezar a ser hacedores, utilizar nuestras células de reunión para utilizar estos 5 elementos, estos componentes allí, hablar sobre la devoción. Sí, está batallando un cristiano en su vida de oración. Allí hay que hablar de esto, en su vida de adoración a Dios. Sí, entonces allí es momento de discusión. Por eso dice el texto, lo leo otra vez de vuelta. Mire lo que leímos del texto clave. Versículo 8, Hechos 19, 8, dice, estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, o sea, con poder, con autoridad. Es tiempo de hablar con autoridad. Es tiempo de hablar la verdad directamente. En veces queremos sacarle la vuelta al hermano porque se va a ofender. ¿Por qué? Porque sabemos que anda colgando de un hilito. Hermanos, ya, yo creo que es tiempo que si no tenemos iglesias fuertes, no hay discípulos en nuestras iglesias, ¿qué va a pasar con nuestra vecindad? ¿Qué va a pasar con nuestros vecinos? ¿Qué va a pasar con la ciudad en que vivimos? ¿Qué va a pasar con esas almas si nuestra iglesia está enferma, está débil? ¿Sí? Entonces Pablo entró en la sinagoga y habló con denuedo, con autoridad. Dice, por espacio de 3 meses. Dice discutiendo, aquí dice la palabra discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Hay que discutir la palabra de Dios, hay que discutirla. Vamos a discutir este tema, hermano. ¿Por qué razón no has cambiado? ¿Por qué estás batallando todavía con eso? Necesitamos discutir este tema. ¿Sí? Una vez, hermanos, yo cierro con esto, dijo un miembro, le preguntó a un pastor, oí yo, un pastor ya anciano de experiencia que empezó su ministerio a predicar desde muy joven su pastorado, ya estaba viejo, se había convertido en una persona que entró, se hizo miembro de la congregación y oyó un mensaje que el pastor empezó a predicar de la carta de Juan sobre el amor de Dios, amados los unos a los otros. Si me amáis, guardar mis mandamientos. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis a unos al otro. Y lo predicó esa ocasión y lo volvió a predicar. Lo predicó como 2 meses cada domingo. El mismo sermón hasta que se empezaron a fastidiar varios. Y se pusieron de acuerdo y hablaron con él. Ya nos tiene hartos este pastor. ¿Por qué está hablando del mismo tema? ¿Por qué está hablando y hable y hable y hable que nos amemos y ya, pastor, ya se rayó el disco, ya nos fastidió? ¿Qué? ¿No estudia usted? ¿No sabe otros temas? El pastor le contesta. Dijo, sí. ¿Ya aprendiste a amar a tu prójimo? ¿Ya lo pusiste por obra este mensaje? Entonces, ¿para qué quieres otro mensaje? Si todavía no aprendes y no pones en práctica este mensaje. Ahí está el problema. Sí. Entonces fue avergonzado ese miembro porque pues era uno de los problemáticos, o sea, para que se haya atrevido y haya reventado pronto porque no aguantó el mismo tema. Entonces, ¿qué sucede? Que queremos oír y oír y oír y ya nos acostumbramos a oír, pero no hacedores. ¿Qué sucedería si empezamos a formar hacedores en nuestras células? A implementar. Este escritor puso 5 elementos que le fueron de beneficio a su iglesia y creció, pero creció en número de discípulos. Y toda la ciudad de ahí, la vecindad, conoció a la iglesia, la doctrina, se convirtió casi todo el pueblo. Sí, así como Pablo llenó a toda
esa región de Asia del Evangelio, y muchos se convirtieron al Evangelio. ¿Sí? Entonces creo que tenemos que hacer algún cambio, ¿no? Algún cambio en nuestras células de reunión para hacer discípulos. Que haya una transformación en nuestros creyentes, en nuestros oyentes. Que no sean oidores, sino hacedores. Termino con esta palabra. Entonces, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué tremendo. Y muchos se convirtieron en el Evangelio. Muchos discípulos siguieron a Pablo. Hermanos, hasta aquí el tema de la célula.